Buenas amigos, bienvenidos a el podcast Universo Privado, Private Universe. Hoy tenemos la tercera parte de mi charla con el filósofo argentino Mariano Martínez. Como siempre, hablamos un poquito de todo. Pues ya sabemos que obviamente todo esto se termina. Tal cual. Dentro de 5.000 millones de años ya está, digamos. Tal cual. Y acá se dice 5 billion, ¿viste? No sé si y yo me acuerdo, yo estaba en la clase una vez de filosofía y el profesor de filosofía dijo que 5 billion y se termina. Y uno levantó la mano y dice, ¿dijo 5 billion o 5 million? Dijo, no, 5 billion. Dice, menos mal, dice. Que se había preocupado. Que era solo 5 millones, pero 5 mil millones. Así que estamos todavía... Como si él, claro, como si a él le fuera a afectar, ¿no? Sí. Pero claro, nosotros, la raza humana, es un segundo lo que estamos... Es un segundo. En sí, en la totalidad de la evolución, digamos, de la humanidad, del tiempo que ha estado el planeta, digamos. Yo creo que sí, Carlos. Es nada casi. Creo que sí, y creo que nosotros, animales, entre los animales, tenemos la fortuna de haber sido bendecidos con la conciencia, que demoró miles y miles y miles y cientos de miles y millones de años en evolucionar en el universo y hasta llegar a nosotros, hasta permitirnos la conciencia, esa chispa, esa lucecita entre tanta oscuridad. Creo que somos portadores de una dicha, de una fortuna incalculable, y creo que eso debiera no solo darnos dimensión de ello. A mí a veces me gusta pensarnos como esa parte del universo que se está volviendo consciente de sí misma, y eso debiera darnos inmediatamente una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, en ese camino, en ese ascenso, en esa comprensión, en esa construcción del conocimiento a la que estamos casi obligados, creo que tenemos una enorme responsabilidad, y creo que la filosofía contribuye a eso y es una buena forma de transitar ese camino. Me gusta pensarla así, me gusta pensarla de nuevo, no como una carrera que uno pueda estudiar, aunque de hecho puede hacerlo, no como una disciplina, sino como una forma de vivir. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Esa manera perspectiva de ver las cosas, esa manera crítica de acercarnos hacia las cosas y de inquietarnos permanentemente, ¿no? En la búsqueda de ese conocimiento. Por eso creo que el hombre hoy más que nunca tiene que recuperar esos caminos de la filosofía, ¿no? Sí. En el cuidado del planeta, en el cuidado de las otras especies, de quienes no somos distintos más que en una diferencia de grado, no. ¿Sí? Porque entre una roca y nosotros habrá mucha diferencia, pero creo que sigue siendo una diferencia de grado. Sí. Entonces me parece que tomar conciencia de eso, recuperar eso, es importante. Claro. Es importante y es urgente en un planeta que nos necesita cada vez más, ¿no? Claro. Así que me parece que una vez más la filosofía, aunque lamentablemente, como decíamos al comienzo de esta charla, haya sido descuidada o desatendida de las agendas políticas de los estados y demás, creo que está llegando una urgencia por la filosofía, lo cual celebro, ¿no? Sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Tenés optimismo hacia el futuro, digamos, de la raza humana? ¿Pensás que llegaremos a los 5.000 millones o nos vamos a destruir todos antes de que el sol se apague? Yo creo que estamos en problemas que tenemos que atender con cierta urgencia. Quizá las cuestiones medioambientales son entre las más acuciantes. La cuestión de la superpoblación también me parece uno de los grandes, ¿no? Problemas actuales. Y creo que hay que empezar a prestar mucha atención rápida a esas cosas, porque entonces probablemente vamos a apurar lamentablemente vamos a contribuir a una aceleración de esos procesos que naturalmente se van a dar, por supuesto, porque el sol
se va a apagar, claro, ¿no? Y nosotros vamos a... Si no nos cae un piedrazo antes, pero creo que estamos contribuyendo lamentablemente a una aceleración de esos procesos negativos, ¿no? Si no viene esa piedra y si no se apaga el sol, entonces es muy probable que nosotros, si seguimos como seguimos, sin tomar esa conciencia que debemos tomar, es muy probable que aceleremos esos procesos y provoquemos catástrofes mucho antes, ¿no? de todo eso. Con lo cual, creo que una toma de conciencia abrupta respecto de esas cosas hay que hacer. Hay que hacer. Sí, lamentablemente parecería que la gente que está en la situación de poder cambiar las cosas no lo hace y debe ser por nuestro cerebro también desarrollado, como decís, somos un poco angurrientos también, de cierta manera, cuando estamos en el poder. Enfocamos en las necesidades nuestras. Y hubieron, obviamente, líderes, gente de que trató de cambiar, pero tendría que haber un cambio totalmente radical de cómo piensa el ser humano. Para mí, me parece, como para poder seguir, digamos, en este planeta. Sí, yo creo que, un poco esto que vos mencionabas recién, este extravío o este devenir tan material, tan superficial de algunas cosas que va ocupando todos los espacios de nuestra vida, nos va alejando de esos contactos, ¿no? Sí. Entonces perdemos el cielo, perdemos el patio, perdemos las plantas, perdemos los animales, perdemos el aire, perdemos la caminata, perdemos la noche y nos perdemos nosotros. Sí. Porque nos vamos perdiendo nosotros. Claro, ganamos el iPhone, ganamos la casa, ganamos el auto, ganamos una cuenta bancaria más abultada, pero nos perdemos nosotros. Entonces hay que tratar de no descuidar eso. Y es importante todo lo demás, y es muy lindo, y es muy útil, y estamos todos de acuerdo en eso, claro. Creo. Pero si el costo de eso, por todo ello, es perdernos a nosotros, yo al menos no estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Y probablemente muchos de nosotros no estemos dispuestos a hacerlo. Y creo que ahí, de nuevo, esto no es una apología de la filosofía, o sí, creo que ahí de nuevo la filosofía nos tiene mucho para decir. Yo creo que la situación es compleja, la situación actual es compleja, pero justamente porque es compleja está demandando. Recién vos mencionabas esta importancia de nuestra conciencia. Por eso digamos, somos los portadores de un fuego y de una luz increíble en el universo, al menos hasta el día de hoy, los únicos portadores. Yo creo que no, pero que no debemos ser los únicos, pero claro. Hasta el día de hoy la evidencia nos dice eso. Y eso nos hace muy afortunados, pero también nos hace muy responsables. Claro. Y es esa la responsabilidad que debemos asumir y tomar, ¿no? En el control de nuestras vidas y en ese balance. Y en esa recuperación, era muy lindo esto que decías vos recién, ese recuperar ese contacto con la naturaleza. Porque somos eso, somos esa naturaleza que se volvió consciente. Y eso es seguro, ya eso no es teoría, eso ya hay. Eso está probado. Es totalmente comprobado que es así. Me hiciste acordar, porque habíamos hablado de Platón, ¿no? Y en su libro La República, ¿no? Que sigue siendo uno de los libros más importantes de nuestra civilización, ¿no? Platón ya parecería que ya la veía venir. Él decía que la democracia no servía, como muchas otras cosas. Él, porque sabía de que la gente realmente no sabe lo que es bueno para ellos. Así como decís vos, tener el iPhone, estas cosas, son mitos que nos creemos de que nos va a dar felicidad. Nosotros nos criamos de chiquitos, tener una correlación positiva entre los objetos materiales y la felicidad. Cuanto más tenemos, más va a tener del otro. Claro. Y es así, pero cuando crecemos y tenemos ciertas cosas, nos damos cuenta que no es verdad. Es por muy poquito. La verdad, solamente te da satisfacciones en un momento. Pero hay la tecnología, a nosotros no tanto porque ya no nos va a cambiar nuestra forma de ser demasiado, pero a la gente joven sí, la entretiene y en vez de estar haciendo otras cosas, sea saliendo a caminar para sentirse bien físicamente y mentalmente, están con el iPhone o escuchando cosas que no le van a agregar realmente. Una vez que lo apagan, ya se terminó. Vos lees a Dostoyevsky, cerrás el libro y te queda el conocimiento. Pero vos mirás un video musical
o jugás un juego en el game, una vez que se termina ya está, no te quedó nada positivo de eso. Y eso es verdad, ¿no? Si uno, digamos, si uno va a ver a la cancha de fútbol y gana el equipo nuestro, esa felicidad después sigue por un tiempito, porque no da cierta felicidad. Hasta eso no da más felicidad que jugar, digamos, en estos juegos, digamos, que es virtuales, porque es un momento, porque una vez que salís de lo virtual, estás en el mundo real. Y el mundo virtual para la gente joven es más cómodo. Y hasta se sienten menos alienados que en el mundo real y vuelven a ese. Y ese es el problema que tenemos ahora. Cual. Y me hizo acordar lo que había hecho Platón, de que por eso la democracia no sirve, porque le estamos dando demasiado poder a gente que no esté preparada. Y él decía, como ya sabrás, de que lo que citamos era el rey filósofo. Claro. Y gente debajo de él que son filósofos. Y de cierta manera estoy de acuerdo con Platón en ese. No con otras cosas que ha dicho en la República. No, claro. Pero creo que él tenía razón de que necesitamos gente preparada que le tiene que convencer al resto de la gente, a la población, lo que realmente es bueno. Sí. Y eso es basado en la filosofía. Digamos. Totalmente. Fíjate, bueno, estamos tocando también uno de los grandes temas que de alguna manera ha ido configurando y consolidando los sistemas de vida en los que vivimos actualmente, ¿no? Con una base monetaria, económica. Quizá el último gran enemigo de todos nosotros sea el dinero, ¿verdad? Que también describió Carlos Marx, ¿no? En su obra El Capital. Porque no solo es el dinero, es todo lo que eso arrastra, ¿no? Y involucra. Pero fíjate que recién mencionábamos cómo la felicidad hoy en día se traduce en materialidades, en acumulaciones, en el acceso a ciertos bienes de consumo material, cómo el mercado, la publicidad y los sistemas económicos y de producción de capital lo saben muy bien y lo manejan muy bien, cómo se nos ha ido metiendo en nuestra vida y nos ha de alguna manera vendido esta verdad, entrecomillada, de que la felicidad es el acceso a esas cosas. Cómo también ya empezamos a ver que eso lo único que produce es, como decías vos recién, un consumo cada vez más, una evanescencia cada vez mayor y más rápida de todo eso, incluso de esa satisfacción, que es cada vez más momentánea, cada vez más fugaz, y cómo eso consecuentemente contrae o conlleva una infelicidad inmediata. Es decir, nos pone contentos, nos alegramos, la disfrutamos y se acaba. Es un fuego que se consume muy rápido y eso deja como saldo la insatisfacción. Claro. Yo veo mucha gente muy insatisfecha, teniendo todo, cada vez más insatisfecha. En el día a día son insatisfechos permanentes. ¿Cómo volvemos? Me parece otra vez importante recuperar algunas cuestiones del pasado, y ya que nombrábamos a Platón y Aristóteles, recordemos algunos ideales de la felicidad antigua. Para Aristóteles la felicidad no era el acceso a bienes materiales, ni mucho menos, sino que la felicidad era la traducción de una vida vivida de acuerdo a la virtud. Eso era la felicidad, ¿no? La felicidad era el desenlace de un trayecto desandado, de un camino recorrido. Y ese camino tenía que ver con una vida vivida de acuerdo a los principios de la virtud. Entonces, creo que hoy más que nunca hay que volver a recuperar esas cosas, ¿no? No perdernos, no extraviarnos. Son importantes, son lindos, son atractivos, son estimulantes, muchas de las cosas que nos rodean y a las que podemos acceder, pero son medios en definitiva, son medios para ese fin, ¿no? Ese fin tiene que seguir siendo una vida de bienaventuranza, de felicidad, ¿no? Y eso se logra como un desarrollo, como un trayecto, como un camino que hay que caminar, que hay que andar. Hay una frase muy linda de un escritor, Henri Millot, que dice: antes de ser obra, el pensamiento es trayecto. Antes de constituirse en un concepto, en algo acabado, el pensamiento fue intemperie, fue tener que andar, fue tener que caminar, ¿no? Antes de ser obra, el pensamiento es trayecto. Me parece muy lindo. Vuelve un poco a esta idea de, bueno, esforcémonos, ¿sí? No todo es tan fácil. Sí. No todo está tan a la mano. No las cosas no siempre es bueno que las cosas estén tan cerca, tan a la mano. Porque el resultado de ello termina siendo insatisfacción. ¿Sí? O una evanescencia, un consumo muy momentáneo de placer.
Entonces el uso de nuestros placeres tiene que ser un poco más equilibrado, más moderado. Qué linda charla esa. Hasta se habló de Platón. Bueno amigos, aquí los dejo por ahora. Carlos Camacho desde Universo Privado, Private Universe. Recuerden, la existencia es el verdadero milagro.